creo que en esta ocasión vamos a ampliar un poco el tema del humanismo, pero sí nos vamos a tomar un tiempo, creo que mayoritario, para hablar de historia del Perú, ¿eh? Porque viene un tema bien chévere que es rebeliones y conspiraciones criollas. Y ese es un tema bacán, pero también es un tema un poquito adelantado porque tiene que ver con base ilustrada, ¿no? Ya bueno, a ver, vamos a ampliar el tema del humanismo, ¿sí? A ver, por aquí. Características del humanismo. Vamos a mencionar algunas características, vamos a ampliar. Ya hablamos de factores y ahora hablemos de características. Vamos a subrayar como para diferenciar. Ya. Hacemos características, mencionamos algunos personajes y ya. Y ahí lo dejamos porque rebeliones criollas merece un poquito más de atención, porque ya estamos entrando al proceso de independencia. ¿Ya? A ver. Características. Lo que ha venido en San Marcos es el tema más importante del humanismo como característica, es el antropocentrismo. Y esto se refleja con la frase el hombre como medida de las cosas. El hombre como medida de las cosas. El hombre como el centro del universo. Por lo tanto, el antropocentrismo, ¿a quién chotea? ¿A qué se opone? A la figura medieval del teocentrismo, ¿no? Claro, el teocentrismo, ¿no? La figura divina medieval de que todo gira en torno a Dios. Ya no, ya. Todo gira en torno al hombre ahora. Lo que representa, que existe una figura de mayor valor de importancia al mundo terrenal o mundano, ¿no? O al estilo de vida mundano. Hay mayor relevancia a la vida mundana o terrenal. Te explico lo de la peste negra y el impacto que tuvo la muerte sobre el europeo del siglo XIV y luego al europeo del siglo XV. El hecho de ver morir a mis hijos, mi mujer, mis vecinos, ¿no? Mis amigos, ¿no? Mis autoridades, golpea de una manera tan fuerte la mente. O sea, el hecho de ver un escenario que no es militar, no es una guerra, o sea, yo puedo entender que la guerra mate gente, pero una epidemia tan grande como la peste negra, y llegar a la aldea, no, ponte, yo soy un siervo feudal, llego a la aldea y de pronto veo a la gente tirada en el suelo muerta, con moscas alrededor. O sea, esos escenarios deben haber sido horribles. Miren, como para que me entiendas un poco mejor, durante la pandemia 2020, ¿no? No sé quién de ustedes, sinceramente, habrá visto lo que fue el escenario de un hospital en el momento más cumbre de la primera ola. Pero yo tengo conocimiento por parte de la gente con la que trabajé alguna vez en la Municipalidad de Lima, que había trabajado antes en el Ministerio de Salud, que médicos lloraban. Los médicos lloraban, o sea, no soportaron la carga emocional de ver tanta gente enferma y gente muerta después de estar enferma, que se encerraban en una habitación a llorar. O médicos que han llevado terapia después de haber estado en pleno auge de la pandemia. ¿Me entiendes?
Entonces, familiares que ni siquiera han podido velar o darle un funeral adecuado a su pariente fallecido por COVID, porque tendrían que rápidamente cremar el cuerpo o algo parecido. Entonces, lo más cercano que hemos vivido a una experiencia como el de la peste negra ha sido la de la pandemia, pero ni siquiera todos, porque muchos estuvimos encerrados en nuestras casas, pero los médicos vivieron los escenarios más feos. Ya, eso tiene un impacto psicosocial, sin duda alguna, o sea, afecta a la sociedad a nivel psicológico, ¿sí? La pandemia nos generó un nuevo grupo incluso de costumbres, ¿no? Echarnos alcohol y ser un poco más limpios. Ahora cuando vamos a una fiesta cada uno tiene su vaso. O sea, te das cuenta, ¿no? Cositas en las cuales han variado o han cambiado. Ya. Entonces, cuando pegó la epidemia, ¿no? Ahora, imagínate pues una peste negra con redes sociales. Traumadísimos todos, ¿no? ¿Me entiendes? Con lo que viéramos en nuestros celulares o smartphones o en la televisión, en fin. Entonces ya, si bien no hubo redes, la gente lo vivió tal cual, ¿no? O sea, en directo. Ya, la muerte tiene un impacto tan grande que no sé si se recordarán cuando vimos la diapositiva la semana pasada, ¿no? Y te enseñé pues la danza de la muerte, ¿no? Donde aparecían personas al costado de una calavera, ¿no? En las diapositivas que te mencioné. Bueno, y he colocado, creo que el del humanismo, el renacimiento, no sé si he colocado PPT de eso, pero ahí creo debe estar también el otro, ¿no? El triunfo de la muerte, otro cuadro medieval. O sea, los cuadros del siglo XIV empiezan a mostrar a la parca, a la muerte, como un elemento clave, continuo, repetitivo, porque los artistas de esa época reflejaron el aspecto social de lo que ellos interpretaban como la epidemia, ¿no? La parca o la muerte. Bueno, impactó en el arte, impactó en la literatura, ¿no? Se va a escribir mucho sobre la muerte. Incluso Jorge Manrique, hasta después de un siglo, va a escribir una obra llamada Coplas a la muerte de mi padre, ¿no? O sea, la muerte empieza a ser un tema de inspiración literaria y artística. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, ese pesimismo lleva al europeo a plantearse dos formas de vida. Una, el carpe diem, ¿no? Que es aprovecha el día al máximo. ¿Ya? Es como que existencialismo, ¿no? Vamos a disfrutar la vida, pues, vamos a morir, hay que vivirla bien, ¿no? O como diría nuestra amiga Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿no? Entonces es como que todos los europeos dijeron, ya, vamos con todo, ¿no? Pero la vaina es disfrutar aquí en tierra, ¿no? En el mundo terrenal. Mientras que otros europeos de Occidente propusieron la línea de, no, este es un castigo de Dios y Dios quiere entonces que nosotros volvamos a una vida espiritual si bien de regocijo, pero siempre con la palabra de Dios. Entonces, algunas familias se fueron para el lado existencialista, de vamos a disfrutar la vida, vamos a vivir todo lo que podamos y hay que vivirla bien, mientras que otros se volvieron más reservados y dijeron no, hay que obedecer, ¿no? Los mandamientos porque no queremos irnos al infierno y hay que tener una vida adecuada según la línea cristiana, ¿no? Y una vida más espiritual. Entonces, como que la sociedad europea empezó a manejarse en esos ámbitos. Ya, a lo que voy es esto. Ese impacto de la muerte replantea el estilo de vida del europeo, ¿no? Quiere vivir mejor, quiere vivir bien, quiere vivir cómodo, que no le falte nada, y entonces se vuelve más materialista, por así decirlo. Pero para alcanzar ese grado de satisfacción material, necesito dinero. Entonces ahí entiendes, y justo lo que había preguntado su compañero, esto de profe, la migración, ahora ¿de dónde es? Del campo a la ciudad. Porque ¿qué me va a permitir a mí tener satisfacciones materiales? Ganar plata. ¿Y ganar plata cómo lo voy a hacer? Trabajando. ¿Y dónde voy a conseguir mayor oportunidad laboral? En la ciudad. Entonces, en la ciudad y en los puertos. Entonces me voy a trabajar para allá. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, una de las características fuertes del humanismo es que en Europa ya se empieza a valorar más lo que es la vida mundana, ¿no? Y más aún que cosa, la satisfacción material. Quiero cubrir necesidades materiales, quiero tener satisfacciones materiales y eso lo voy a conseguir con el dinero.
Entonces, el sistema mismo ya me está empujando a acumular dinero para poder con el tiempo ahorrar y adquirir los productos que quiero para yo sentirme satisfecho con esta vida mundana o terrenal. Bacán. Entonces ya todo empieza a girar en torno al hombre. Es antropocentrismo puro. Claro, pero también eso nos va a costar mucho. Nos va a doler, de hecho. A ver, un ratito. Voy a cerrar ya. Otra cosita. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué nos va a doler? Porque nos hemos creído por mucho tiempo el centro del universo, muchachos. Esto es el ego humano reflejado en la historia. Que todo gire en torno a nosotros nos ha llevado también a nuestra propia calamidad global. Por ejemplo, habernos creído el centro de atención y que todo lo que tenemos que hacer es para satisfacer al individuo humano, entonces nos ha llevado a cazar animales por deporte y extinguir algunas especies, nos ha llevado a talar una gran cantidad de bosques para poder obtener alimentos que son útiles para ciertos otros alimentos derivados, ¿no? Como la soja, por ejemplo, o la soya. Hemos alterado la ecología, hemos calentado el planeta demasiado por los gases de efecto invernadero. O sea, en el siglo XXI, romper el esquema antropocentrista, porque esto lo tenemos hasta ahora, o sea, el hombre es como, todo gira en torno a nosotros, a la humanidad, y darnos cuenta de que no estamos encima del pedestal, nos duele como humanos, porque así se nos educó mucho tiempo. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor sirve para satisfacernos, ¿ya? Entonces no importa la vida de las plantas, no importa la vida de los animales, no importa la ecología, con tal de que el hombre esté satisfecho. Ya, eso es llevar el antropocentrismo a un nivel pues radical. Y lo que ha sucedido en los últimos años, de los años 70 a la actualidad, con el tema de la ecología, es que el hombre ha tenido que bajarse del pedestal que él mismo ha generado, o sea, que nosotros mismos nos hemos puesto, para entender que para vivir armoniosamente con el medio ambiente hay que saberlo respetar, ¿no? Y eso significa romper con la figura antropocentrista, ¿no? No todo gira en torno a nosotros. Eso es un tema de carácter filosófico. Pero me meto a esto con el permiso de tu profe de filosofía, porque el humanismo es una corriente filosófica. Pues el humanismo es una corriente artística, cultural y filosófica. Tiene su grado de filosofía. Muchos de los humanistas eran filósofos, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos por acá. ¿Cuál es el reflejo de este antropocentrismo? O sea, el hombre, el ser humano, varón o mujer no interesa, el hombre representa una figura de carácter individualizada. La Edad Media, dentro del feudo, había al menos un concepto de configuración grupal del ser humano, ¿no? Y si te das cuenta, muchos de los cuadros medievales siempre muestran gente, soldados, comerciantes, pero siempre grupos. Y durante esta etapa del humanismo y el Renacimiento, vamos a ver que ahora se configura la idea individual. O sea, uno solo. Y eso se refleja en el arte, ¿no? Se refleja en el arte. Pinturas de reyes, príncipes, nobles, pero siempre vamos a ver figuras solitarias. Y una que otra figura popular, un pueblito, todo eso va a empezar a tomar cierto renombre ya con otro tipo de expresiones artísticas, ya sea el romanticismo, el impresionismo, el modernismo, donde ya las pinturas empiezan a reflejar más elementos sociales, ¿no? O sea, el día a día, o de carácter interpretativo, como el impresionismo, ¿no? Tal vez. Pero a lo que voy es que el humanismo fue muy fuerte y llevó el individualismo al arte. ¿Por qué? Porque en el individualismo se refleja mucho la figura del retrato, ¿no? Uno quiere quedar para toda la vida, su retrato tiene que estar presente. Pero algo más bacán que el retrato, y esa es una cosa brutal, es el autorretrato. Da Vinci se mira al espejo y se empieza a dibujar. Autorretrato. Profe, ¿me está diciendo que esa es una selfie? ¡Obvio, pues! Está haciendo su selfie. Pero como no hay cámara, se dibuja. Mira al espejo y se dibuja.
Pero Da Vinci, pe, no se va a poner un filtro de perro, pero ridículo. Deja de poner ese filtro, por favor, ten dignidad. O sea, mi gente Da Vinci, Miguel Ángel, poniéndose su filtro de perro sacando la lengua ahí como baboso. Por favor, dejen de usar esos filtros. Ahora, aparte recuerden, ¿quién usa filtros? Gente fea, ustedes son hermosos, dejen de usar filtros, valórate, ámate. Muy bien. Ahora, el individualismo es el retrato y el autorretrato, ¿sí? Es la evidencia clara justamente de que la humanidad se está orientando más a este tipo de característica social, ¿no? O sea, el individualismo, ¿no? Y el día de hoy tenemos una sociedad muy individualista, ¿no? Que es un efecto de la modernidad, ¿no? Let me alone, ¿no? I can't resolve my problem alone, ¿no? Self-control, todo ese tipo de nueva línea occidental en la que yo lo hago solo, déjame solo con mis problemas, ¿no? Entonces, curioso, porque es esa figura de la edad moderna, del humanismo, el mundo andino, cuando esto llega a América, se rompe cierto esquema, o sea, porque la sociedad andina es colectiva. La sociedad andina no apunta al individualismo, la sociedad andina apunta al colectivismo. Entonces ya imagínate el español trayendo su carga, ¿no? Cultural, y choca pues muy fuerte con la andina, ¿no? Pues, y ese choque genera pues un sincretismo que en la actualidad convivimos con eso, ¿no? ¿A qué voy? A que en la actualidad aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Para no irnos tan lejos, ¿no? Y más aún sus compañeros de provincia, vamos a notar que en la ciudad de Lima, como capital cosmopolita occidentalizada, se ve mucho el reflejo del individualismo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, la gente es muy egoísta. Tú te vas a provincia, la gente es muy amable, ¿no? O sea, porque la tradición andina o la idiosincrasia colectivista todavía está presente, ¿no? Tú vas a un pueblito, saludas a todo el mundo, ¿no? Buenos días, todos te miran así, y tú saludas y ya la gente como que le entras un poco de confianza, ¿no? Señora, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Entonces saludas a la gente en los pueblitos. Acá en Lima difícil, ¿no? O sea, con tanta gente que hay ya no da ganas de saludar a nadie, ¿no? O sea, no vas a estar todos los días, caminas por una vereda, pues te plena avenida, hora punta, 7 de la mañana, no vas a estar saludando a todos los en el paradero, ¿no? Buenos días a todos el paradero, ¿cómo están? Espero que tengan un buen viaje cada uno. Nadie va a hacer eso, pues. Entonces, ya las sociedades más populosas, ¿no? Con mayor dinámica y flujo social, se vuelven más individualizadas, ¿no? Como que, por ejemplo, hace poco me pasó, te comento, estaba justo hace unos días, tengo mi carro acá en la universitaria, me estaba yendo a mi centro de estudios en la universidad, y yo estaba durmiendo, pues, no, estaba cansado, ¿no? Me quedo dormido, lunes era el día lunes, me quedo dormido atrás, y vienen dos tipos, dos ambulantes, pero que se notaba que tenían una vida de maleante. Oye chicos, ¿y qué hace este tipo? Yo estaba al fondo, en la esquina del bus, todavía. Va y me levanta, o sea, me toca así el hombro, toca el hombro. Y yo, que a mí no me gusta que me levanten cuando estoy durmiendo, ¿no? Y mucho menos alguien desconocido, ¿me entiendes? Me dice, amigo, colabora, me dice, pero así, me impone su figura de colaboración, quería que le compre sus chicles masticables, sus caramelos masticables. Me dice, amigo, colabora, Y yo le digo, oye, ¿por qué? ¿Para eso me levantan? Le digo, no es que estoy durmiendo, le digo. Y era un pata grandazo, ¿eh? Yo no sé por qué me habría chorado sinceramente, pero me dio tanta cólera que me despertara, que le dije, ¿qué te puedo apoyar? ¿Para qué me levantas? ¿Que tú no sabes respetar el sueño ajeno? Le digo, ¿tú crees que uno está durmiendo porque quiere, uno trabaja? Le digo. Y así me puse boca a boca con el tipo, porque el tipo me había, ¿no?, despertado, como te digo, y se puso malcriado. No, pero ¿tú para qué duermes? El bus no es para dormir. Y así me dijo, imagínate, le tengo que pedir permiso para dormir. Y se puso grosero. Yo no le seguí el juego porque yo sabía que el tipo me estaba buscando la palabra, ¿no? Y como era un tipo muy alto y fornido, y aparte había un flaco que estaba a su costado, alto, que se había sentado a 2 sillas de mí, porque justo estaba en asientos vacíos, yo me había puesto al fondo. Y uno de ellos, bueno, que estaba sentado el flaquito, todavía con su llavero, no sé, me chanca la pierna, o bueno, hace un golpecito como para mi celular, ¿no? Como diciendo, ahorita te vamos a robar. Y ahí sí me molesté, ¿no? Como dice, no sé qué cara habré puesto, que se bajó el pata, y el otro también, y dijo, y siguió hablando, ¿no? Pero tú, ¿por qué no colaboras? Ya lo dejé hablando solo. Pero, ¿a qué voy con esto, no? O sea, que mientras este tipo me insistía en que yo le tenía que colaborar, ¿no? Nadie se metía. Nadie se mete. Nadie se mete. Y eso que había una señora con su hijo, ¿no? Y ni siquiera le dijo nada al señor, dijo, señor, cálmese, ¿no? O sea, nadie se mete. Y un patita que estaba ahí a la otra esquina del asiento, o sea, ¿no? Inmutados, ¿no? O sea, ni siquiera digo, deja al joven tranquilo, ¿no?
Nada, nadie se va a meter, muchachos. O sea, vivimos en una sociedad individualizada, ¿no? Cuando un joven universitario está reclamando su pasaje medio, yo sí me meto. Yo sí soy de los que me meto porque yo he pasado por esas cosas, ¿me entienden? Pero hay videos donde, ¿no?, alguien le reclama, el universitario está en su justo derecho de que le paguen, de pagar su pasaje en medio, y el chofer le dice, no, que tú en medio no existe, que tontería, y la gente no se mete tampoco, ni siquiera defiende el derecho de un joven universitario que está haciendo o preparándose para ser el futuro del país. Bueno, a la gente le llega. Así que posiblemente ustedes tengan esos roches también. Mira, yo que estudio mi maestría, tengo mi carnet universitario, que veas que no miento. Cuando tú estudias maestría o doctorado, también te dan tu carnet universitario, ¿no? Está bien, con recibo. Entonces y esto es el pase para mecharte contra cobradores. Ese es el carnet para mecharte. Y créeme que yo, bueno, no pisaba una universidad, bueno, el año pasado sí, porque me dieron mi carnet, pero yo he salido de la universidad del 2014, ¿no? E imagínate, el año pasado, 2023, volví a tener un carnet universitario y dije, uy, preparado para mecharme, porque ya extrañaba ya esas mechas con cobradores, que hagan más respetar mi pasaje medio, ¿no? Muy bien, entonces, muchachos, ante las injusticias, ¿no?, si a un escolar le quieren cobrar más, ahí también yo sí me rayo. Con escolares y gente universitaria yo me rayo feo. Y siempre me pongo del lado de ellos porque es un derecho, ¿no? Es un derecho. Ya está en la ley. El cobrador ni la empresa de transporte está por encima de la ley. Hay que aprender a respetar y hacer que ellos respeten la ley también. Ok. Ese individualismo, jóvenes, viene desde la edad moderna, ¿no? Viene acá. ¿Qué más? Vamos a agregar más características. A ver. Y solo hago esto porque los chicos del ABC también merecen saber, y eso ya la otra semana lo vamos a completar, pero con ustedes profundizo más, pues, ¿no? Ya. Exaltación de los valores, de las virtudes, disculpen, exaltación de las virtudes y defectos del hombre, ¿no? De las virtudes y defectos del hombre. Pero también se exalta el tema de la belleza, ¿ya? Exaltación de la belleza, la vida, la naturaleza, como elementos claves, ¿no? Por ejemplo, los cuadros van a tener mucha influencia, cuadros y esculturas, influencia greco-latina. Influencia greco-latina. A ver, ahí entra el tema de los personajes. Ahorita vamos a tocar eso. Mejor vamos a poner más características y entramos a algunos personajes importantes. A ver, influencia greco-latina, optimismo por la vida. El optimismo moderno supera al pesimismo medieval. Supera al pesimismo medieval. El que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Ya, otra característica. Ya. Sobresale la figura del legado. Ahora quiero dejar una herencia a mis hijos, quiero dejar una herencia a mi familia, quiero dejar un aporte que la comunidad, mi barrio, mis amigos, mis vecinos me recuerden para siempre, ¿no? O sea, empieza esta figura de un legado, tengo que dejar un legado, ¿ya? En el proceso del humanismo también puedo señalar como característica, a ver, el pasatiempo, por ejemplo, ¿no? Los mecenas, bibliófilos, o sea, los amantes de los libros, los mecenas bibliófilos, ¿sí? Tenían el hobby, vamos a poner así, su pasatiempo fue adquirir libros antiguos. Se volvió un hobby, muchachos.
Los mecenas, esta gente que le gustaba leer, o sea, la gente con plata que invertía en arte, pero le gustaba el tema más literario que artístico, escultor, que plástico, más literario que plástico, empezaron a tener este hobby de viajar a Grecia, a Turquía, porque habían escuchado que había un libro antiguo. Entonces empezó así, entre gente bien, bueno, adinerada, que tenía capacidad de viaje o de viajar. Por estos rumores iba y buscaba la forma de adquirir libros griegos o libros romanos antiquísimos, ¿no? Para coleccionarlos, volverlos a reeditar o reimprimir en una versión moderna. Pero ellos se quedaban con el original, el manuscrito original. Entonces empezó un hobby, un pasatiempo de buscar estos libros antiguos, ¿no? En esta época. Interesante, ¿eh? ¿Qué más Bueno, si me acuerdo algo más, lo coloco. O sea, hay un montón de características, chicos. Hay un montón. Las que vienen en admisión es lo primero que he colocado. Antropocentrismo, vida mundana que ha venido en admisión, el tema del individualismo y la exaltación y la influencia grecolatina. Al menos estas 5 primeras características han sido parte justamente de exámenes de admisión, ¿no? Han venido como preguntas de admisión, ¿ya? O sea, con eso estoy cumpliendo la parte práctica del tema y el resto son agregados que estoy colocando ya para conocimiento de ustedes, para profundizar. Ya, vamos con el tema de la influencia grecolatina. Personajes, vamos con personajes. En el Drive yo te he colocado un montón de personajes humanistas, pero también te he colocado personajes del Renacimiento, ¿ya? Las características del humanismo, vamos a agregarle y Renacimiento. Son las mismas, ¿eh? El Renacimiento, jóvenes, acá lo vamos a poner. ¿Qué cosa vendría a ser el Renacimiento? Una consecuencia. El Renacimiento es consecuencia del humanismo, una consecuencia plástica, una consecuencia artística, ¿sí? El humanismo tiene 3 consecuencias en 3 categorías. Si el humanismo va al arte, Renacimiento, principalmente, ¿no? El tema arquitectura, escultura, pintura. También literatura también entra, ¿no? Es válido, pero lo plástico supera lo literario en el Renacimiento. Cuando el humanismo pega en la religión, surge el famoso protestantismo de Lutero y luego las variantes. Cuando el humanismo pega en la ciencia, surge, ¿qué cosa? La revolución científica. O sea, el humanismo fue la corriente base y clave de Europa occidental para que Europa empiece a avanzar a nuevos niveles, ya sea en un sentido institucional religioso, en un sentido artístico o en un sentido científico, ¿ya? El humanismo fue base clave. Ok, el personaje, vamos a poner acá el precursor, el antes de, fue el famosísimo Dante Alighieri. A inicios del siglo XIV, antes que empiece todo esto, en 1300, si no me equivoco, 2, ahí nomás, empezando el siglo XIV, Dante escribe una obra que revoluciona el pensamiento, ¿no?, del más allá, tanto el cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Cómo se llama la obra de Dante, por favor? A ver, ¿quién me dice? La Divina Comedia. La Divina Comedia, obvio, ve muchachos, la Divina Comedia. ¿Ustedes sabían que aquí en el Perú hay una versión andinizada de la Divina Comedia de nuestro amigo, si no me equivoco, se llama Óscar Colchado y se llama Rosa Cuchillo? Yo la leí cuando estaba en el colegio. No la terminé de leer, me habré quedado en la tercera parte nada más de la obra. Pero me pareció alucinante, ya que en el colegio no leía mucho. Pero se llama Rosa Cuchillo y es la versión de la Divina Comedia, pero con estilo andino, donde en el infierno están la jarjacha, ¿no? Están ahí los animales místicos de los Andes. Muy bien. Bueno, la Divina Comedia, ¿qué es, muchachos?
Es una obra donde Dante, él mismo, mira, él mismo se pone en su obra como un viajero entre los tres mundos, ¿no? La gloria o el cielo, el purgatorio y el averno o el infierno, ¿ya? Donde él quiere ir a buscar a su amada Beatriz. Y es más, va a estar dirigido y guiado por un poeta llamado Virgilio, el poeta romano. Influencia romana, mira. O sea, antes que aparezca el humanismo y todo, hubo un tipo que ya escribió una obra con características del humanismo. Por eso se le dice precursor, porque se adelantó a su época, ¿no? Hizo cosas que 100 años después recién iban a aparecer. Muy bien. Entonces, y va a buscar a su amada Beatriz y tiene un guía y viaja por los círculos del infierno. Y adivinen cuál es el peor círculo que visitó, el último círculo del infierno. ¿Hacia qué pecado imperdonable se fue dirigiendo? A ver. La traición. Y ahí estaba, claro, y ahí estaba Lucifer, Luzbel, Belcebú, Satanás, el diablo, castigando de manera exclusiva y particular a Judas Iscariote, ¿no? El traidor más grande de la historia según la Biblia, y a Casio y a Bruto, los asesinos de Julio César. Muy bien. Entonces, pero ojo, persona enamorada que busca a su amada en el inframundo. Esa historia ya es conocida, ve muchachones. El mito de Orfeo. Orfeo, el que toca la lira, ¿no? Orfeo se entera que su amada Eurídice, ¿no? Ha sido perseguida por un fauno, un tipo del bosque, ¿no? Un dios del bosque, un sátiro, ¿no? Que ahí la quería ahí, ya tú sabes que hacer sus cosas satíricas, horrorosas. Tropieza una serpiente, le pica una cosa así y mueres la chica, ¿no? Eurídice. Orfeo queda triste, toca la lira, se pone modo emo, empieza a tocar las de Kudai, la de Espanda. Pucha, todos los animales están ahí llorando con él. Orfeo no sabe qué hacer. Orfeo dice, no, voy a ablandar el corazón de Hades, voy a visitarlo al inframundo. Y Orfeo va al inframundo, pero antes tuvo que pasar por la puerta, pues la gran portada hacia el inframundo, cuidado por la mascotita de Hades, ¿no? Un perro de 3 cabezas, cancerbero, ¿no? ¿Y qué hace Orfeo? Pues toca su lira, ¿no? Y lo hace dormir al perrito, ¿no? Ahí le soba sus 3 cabecitas ahí, para que duerma tranquilo. Entra al inframundo, ¿no? Y se hace un viaje hasta el reino de Hades, ¿no? Hasta el palacio de Hades. Y lo recibe Hades y Perséfone, ¿no? La esposa de Hades, ¿no? Que también tiene una historia distinta ahí con la esposa de Hades. Que cada momento del año ella sube, ¿no? A la tierra y bueno, empieza la primavera, ya otra parte de la mitología, ¿no? Bien chévere. Entonces, Orfeo le cuenta el problema y le dice, mi amada está acá, devuélvenla por favor, ¿no? Yo la amo, la extraño, no puedo vivir sin ella, ¿no? Y Perséfone queda pues encantada, le dice, tu amor ha podido tanto que has venido hasta acá, no lo puedo creer, esto está mejor que los K-dramas, dice, ¿no? Ya emocionada Perséfone. Y le dice a su esposo, amor, déjalo, pero joven, libera a su mujer, que regrese, y a mí el joven todo lo que ha pasado, ¿no? Y ella dice, no sé, a ver, tócate una de chévere, entretenme, ¿no? Una de grupo 5, a ver, ya va acá, le toca su cumbión ahí bien chévere, ya le dice, tú eres bravo, compadre, ya está bien, me has caído bien, compadre, voy a liberar el alma de tu mujer. Chévere, pegade, tú sí eres bacán, no como Zeus, bacán. ¿Qué hace? Bueno, Eurídice, pero había una condición, que Orfeo toque su lira desde el palacio de Hades hasta la salida del inframundo, siga tocando su lira bien bacán, no, para que los demonios entren en ambiente, ¿no? Y toda la chamba que hagan ahí sea bonita. Entonces, pero él tenía una condición, no puedes voltear a ver a tu mujer. Tú sal y cuando salgas tu mujer va a estar tras tuyo, tú no te preocupes. Esa es la condición, no voltees. Palabra de Dios, ¿no? Ojo, un dios griego. Y Orfeo dice, bueno, está bien, y se lanza a caminar y va a salir del Hades, ¿no? De todo el reino del inframundo, y cuando está a punto de salir, muchachos, el buen Orfeo no siente a su amada, siente que Hades lo está timando, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Orfeo? Simplemente, bueno, está tocando su lira, ya está viendo la luz de la salida, y dice, pero no siento a mi amada Eurídice.
no siento su presencia, no la siento conmigo. Y de pronto voltea. Y cuando voltea, atrás estaba su amada Eurídice, lo estaba siguiendo, porque sí, ¿no? Que era muy fiel, Eurídice estaba ahí atrás. Y ni bien voltea Orfeo, ya te imaginarás la cara de la pobre Eurídice, decepcionada de no confiar en que ella estaba detrás de él. Y se regresa al inframundo. ¡Imbécil! Y se regresa. Y Orfeo vuelve a quedar triste, nuevamente se pone todo modo emo, y la fregó. Peor, ahora era su culpa de él, ¿no? Ya le habían dado la oportunidad. Pero la moraleja es clave, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Que nadie escapa de la muerte, muchachos. El destino del hombre está fijado, varón o mujer, no interesa. Que se replica más adelante en una obra literaria, ¿no? Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿no? ¿Qué es la vida? La vida es un frenesí. Los sueños son al final. Muy bien, el hombre no escapa de su destino. Entonces Dante tiene algo parecido, ¿no? Entonces, full influencia griega, full influencia romana. Dante es un precursor. Dante es un precursor. El padre del humanismo es Francesco Petrarca, el buen Francisco. Francesco. Cancionero, canto a Laura, ¿no? Sus obras importantes, ya Francisco ya es obviamente un representante del siglo XV ahí del humanismo, pero también tenemos al príncipe del humanismo, o sea, el máximo representante. Petrarca junto con Giovanni Boccaccio son los iniciadores del movimiento. Dante es un precursor, o sea, estuvo antes que aparezca el movimiento, ya tenía las mismas características literarias. Petrarca, y podemos agregar a Giovanni Boccaccio con el Decamerón, donde hace críticas muy fuertes de manera satírica a la iglesia, ¿no? Y el príncipe del humanismo es nada más y nada menos que Erasmo de Rotterdam, o sea, ni siquiera un italiano, es un neerlandés, un tipo de Países Bajos. Erasmo de Rotterdam o Desiderio Desiderius. ¿No? Su nombre, Desiderio Desiderius, Erasmo, y viene de la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. ¿Cómo se llama su gran obra? Elogio a la locura. Y en esa obra, Erasmo de Rotterdam hace una fuerte crítica social, también hace una crítica ligera a la iglesia, ¿no? Socialmente critica a los famosos, ¿cómo le dice? A los ídolos sociales, ¿no? O sea que la sociedad moderna es muy supersticiosa, dice, la gente del pueblo debe dejarse esas tonterías, ¿no? ¿No? ¿Qué les tiene tan loco? Dice, ¿no? Entonces, elogio a la locura, ¿no? Trata de criticar estos defectos sociales, ¿no? Que es lo que trata de su obra, pero también le da una crítica sutil a la iglesia, de pasadita, ¿no? O sea, Erasmo es el príncipe del humanismo porque lleva justamente todo esto a un nuevo nivel. A eso podríamos agregar en características que surge el tema de la crítica social, ¿no? O sea, no es que recién lo inventen, obviamente eso ya existía en los tiempos griegos y romanos, pero como volvemos a lo greco-latino, entonces las obras literarias humanistas tienen fuerte carga de crítica social, ya sea a la propia sociedad o a la iglesia, ¿no? Que lo suelen hacer a veces de manera un poco más sutil, ¿ya? Muy bien, chicos, jóvenes, chicas, también presentes, ¿no? Eso es un poquito la profundización de características del humanismo y el Renacimiento. En el Drive vas a encontrar una lista de personajes italianos y el Renacimiento fuera de Italia con sus obras, sus características. Lo que está resaltado en negrito significa que son los más importantes. Muy bien. Yo sí les recomiendo que lo impriman. O sea, tenerlo en físico te va a permitir repasar mejor, ¿ya? Muy bien, lo dejamos ahí para entrar al tema de Historia del Perú. Vamos a ver el tema de rebeliones criollas. Vamos a borrar. Vamos a irnos ahora, Aarón, por acá. Con sus antecedentes y todo, ¿eh? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre humanismo? Todo claro, profesor. Todo claro,
Chévere, bacán, gracias. Qué bueno que se haya entendido. Igual, si tienen dudas, háganmelo saber, por favor. O lo escriben, ahí no hay ningún problema. Todo hay que resolver. Ya, a ver. Podemos resolver las preguntas del refuerzo, a ver. Resolvamos las preguntas de HU. Y dice así. A ver, pregunta número 8, ¿no? Humanismo. El humanismo fue una corriente intelectual que revaloró el pasado grecolatino y se difundió rápidamente por Europa. Factores institucionales, políticos, intelectuales, económicos y tecnológicos confluyeron para esta difusión, cosa que ya le hemos hecho en pizarra. Algunos de estos fueron la invención de la imprenta de tipo móviles, ¿no? De tipo móviles, la imprenta móvil. A ver. O sea, la imprenta sí o sí, pero esto de la imprenta móvil me parece que es la imprenta moderna. Bueno, es otro nombre que se le puede dar a la imprenta moderna. La imprenta móvil. Sí, así también se le dice a la imprenta moderna de Johannes Gutenberg. Ok, la nueva imprenta, o sea, que se podían desplazar, ¿no? Todas las maquinarias, todo eso se podían mover de taller en taller y armar y todo eso. Esa es la imprenta móvil. ¿Por qué móvil? La imprenta es un invento, jóvenes, chino. Ya, pero ¿en qué consistía la imprenta? Se llama la imprenta xilográfica. A ver, te explico. Imaginemos que yo quiero hacer esta página, ¿ok? ¿Cómo era la imprenta de los chinos? Yo quiero hacer esta página. Ya. ¿Qué hago? Agarro un pedazo de madera del tamaño de la página y empiezo a tallar las palabras. Xilografía, tallado en madera. ¿Sí? Pero al revés, obviamente, ¿no? Porque para hacer el planchado. Ya. Le pongo la tinta, el papel está acá, supongamos, pongo la plancha, ¿no? Así, y presiono. Listo. Entonces, tengo una página tallada. O sea, si el libro que yo quiero hacer tiene 400 páginas, pucha, haré 400 tablas distintas por cada página. ¿Me entiendes? Para crear un libro. Ya. Cuando es la imprenta llega a Europa, aparecen dos personajes. El primero se llama Lorenzo Coster. Lorenzo Coster, ¿qué dice? Oye, pero hacer tablas de madera es muy pesado. ¿Por qué no hacemos las letras sueltas y reutilizamos las letras? ¿No? Y era como que, porque a nadie se le había ocurrido. O sea, la imprenta tuvo que llegar a Europa para que a alguien se le ocurra armar fichitas con la forma de las letras, grandes, medianas y pequeñas, y poder ordenarlas en un tablero y ahí recién hacer la página. ¡Qué bacán! O sea, chévere, ¿no? Tiene mucho sentido y puedes reutilizar las letras. Bacán. Lorenzo Coster estaba innovando con la imprenta. Pero había un técnico, herrero, llamado Johannes Gutenberg, ¿no? En Germania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que se le ocurrió algo mucho mejor. Oye, pero la madera va a manchar después porque la madera absorbe la tinta, se queda con la humedad. Y como este tipo era un técnico, ¿no?, que trabajaba con metales, dijo, ¿por qué no hacemos las fichas de metales? Se acabó. El tipo terminó registrándose como el padre de la imprenta moderna. ¿Qué significa eso? No interesa tu invento, interesa la innovación. Métete eso a la cabeza. Alguien puede inventar algo, bien por él, su invento puede ser revolucionario, pero va a venir otro patita que te va a sacar 20 piezas de tu invento, lo va a hacer más práctico, más económico, más eficiente, y te fregó tu invento porque él va a patentar el nuevo modelo. ¿Sí? Claro, pero nunca hubiese sido posible si tú no lo inventabas antes. Pero ahí viene el juego de la humanidad. Alguien inventa algo y alguien va a buscar la manera más productiva y eficiente de ese producto y va a innovar. Entonces, el mundo no gira por inventores, el mundo gira por los innovadores. ¿No, chicos? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Gutenberg? Separó fichas grandes, medianas y pequeñas de metal y
se creó su imprenta moderna móvil. Porque puedo mover las fichas a cualquier lugar. O sea, puedo llevar esto a la otra imprenta y listo. Es una imprenta móvil, ¿no? ¿Me entiendes? Desarmo mi imprenta, me la llevo para aquí, para allá, no interesa. Pero obviamente sacar un libro en esa época es carísimo. Y el primer libro impreso, adivina cuál fue. Muy bien, muy bien. 1455, jóvenes, la Biblia fue el primer libro impreso. ¿Sí? El Vaticano tiene el original. Pues. Y creo que hay una en el Museo Smithsoniano de Washington, creo que también hay una Biblia impresa por Gutenberg. Imagínate, una reliquia, ¿no? Es una reliquia. Ok. Ya, la 1 es correcta. La 1 es correcta. 2. La creación de grandes universidades, como la de Alcalá de Henares, Lovaina, desde las que proliferaron estudios críticos sobre distintas obras clásicas. Ok. ¿Aparecen nuevas universidades? Sí, eso es cierto. Las universidades surgieron en el siglo X, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la Universidad de Alcalá, ¿cuándo se fundó? Se fundó en 1499, sí, correcto, Alcalá de Henares en España. La Universidad de Lovaina, vamos a ver el año, vuelvo a repetir, Alcalá 1499 se fundó en España. Y la Universidad de Lovaina, en Bélgica, se fundó en el año 1425, ¿sí? 1425, su primera fundación, ¿no? Porque luego se refundó en 1834, o sea, cerró un tiempo y luego se volvió a fundar. Correcto, universidades que se fundaron en el siglo XV e hicieron críticas de obras clásicas. Ok, el desarrollo comercial e industrial inglés, no, todavía. Eso sería para la revolución industrial. Inglaterra todavía no se desarrolla de esa manera. La acción de los mecenas en protección de los humanistas, claro que sí. 1, 2 y 4, jóvenes. Clave besito. Clave besito. En la 8. En la 9, verdadero y falso. Giovanni Boccaccio escribió Utopía, falso, falso. Giovanni Boccaccio escribió el Decameron o el Decamerón. Utopía lo escribió Tomás Moro, ¿sí? Humanista inglés, asesor de Enrique VIII de la familia Tudor. La Divina Comedia es creación de Virgilio. No, ¿qué estás hablando? De Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri. Entre sus representantes más importantes tenemos Erasmo. Falso, falso, verdadero. Clave, casita. 8 beso, 9 casa. ¿Tienes un lapicerito ahí como para ir marcándolo? Por si acaso alguien faltó y le mandas las claves. Ya, 8 besos. Sí, sí. 10. A ver. Autor del texto Pico de la Mirandola, ¿no? Un artista proveniente de Italia. El hombre está en el centro de todo lo que acontece. Cuando todo hubo sido creado y el mundo estaba completo, emergió el hombre. Y Dios le dijo: no te he fijado lugar alguno, ni tarea, ni plan, de manera que puedes emprender cualquier empresa y ocupar el lugar que desees. Tú serás el único capaz de determinar lo que eres, ¿no? Pico de la Mirandola hoy día sería un gran coach, ¿no? Porque ese discurso la tienen un montón de los coaching famosos que hay, todos estafadores también, algunos de ellos. Ya, del texto anterior se desprende una característica del humanismo. ¿Qué él fue? ¿Religioso? La A no puede ser. Constante búsqueda de la belleza, no, pues no habla de la belleza ni la perfección. Antropocentrismo e individualismo, claro que sí, ¿no? Casita, ¿no? Es la mejor muestra de casita. Antropocentrismo e individualismo. Muy bien, fe, dice, en el progreso, eso es más, la fe en el progreso, eso es más de la Ilustración. El neoplatonismo y el rechazo a la escolástica, no. Ah, bueno, eso podría ser otra característica del humanismo, ¿no? Al rechazar el teocentrismo también se rechaza la escolástica, ¿no? A ver, 10, casita. 11, a ver, 11 y 12. Ahí terminamos con la primera parte y nos pasamos a HP. 11, entre las causas que permitieron, causas, prosperidad de las urbes y los puertos italianos. Ok, eso es bueno, porque en Italia está la plata, los mecenas, los burgueses están en Italia, eso es cierto, ¿no? Florecimiento de ciudades italianas, Florencia, es clarísimo.
La autonomía de las ciudades-estado o repúblicas italianas, claro, como en Italia no existía el reino de Italia todavía, existían repúblicas y pequeños reinos italianos, ¿ya? Entonces, algunas tenían esa autonomía que les permitía desarrollar, o sea, los comerciantes iban a vivir ahí porque eran lugares donde pagabas pocos impuestos y florecías comercialmente. Nice. Correcto. La imprenta, perfecto. La formación intelectual en centros universitarios o academia, obvio. La influencia del pensamiento escolástico, no. Clave, avioncito. 1, 2, 3 y 4. Está fácil ahí, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice Tomás Moro? Cuando traigo a mi memoria la imagen de tantas naciones hoy florecientes, no puedo considerarlas, y que Dios me perdone, como un conjunto de gente ricas, que solo se ocupan de su propio bienestar, discurriendo toda clase de argucias, en posesión de lo que adquirieron por malas artes, al menor costo posible de trabajo y esfuerzo de los pobres, y abusar de ellos. Tomás Moro ya empieza a criticar muy fuertemente a estos grupos burgueses, ¿no? Que se aprovechan de la pobreza y todo. Es una crítica, ¿eh? Otra característica del humanismo es la crítica social, que te dije hace ratito. Ya, ¿qué podemos concluir de este humanista Tomás Moro, este humanista inglés, que empieza a ver cómo los comerciantes abusan de la gente, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? O sea, dentro del sistema capitalista, mira, yo soy muy seguidor del capitalismo, pero dentro del sistema hay defectos. Y hay gente que no le gusta competir de manera legal, ¿no? Y eso es lo malo a veces del sistema capitalista, de que da espacios a que la competencia desleal pueda ocurrir, ¿no? Lastimosamente. Pero la lógica sería que el empresario que quiera ganar, esfuérzate. Si el otro empresario te está ganando en publicidad y marketing, ya pues bueno, contrátate una agencia de marketing para que tú también puedas competir libremente con él, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta ir por las malas vías, ¿no? O sea, quiere lo más fácil. De repente, ¿qué hago, no? Le meto bomba a su tienda, o le meto cucaracha, me mando fiscalización y que cierren su restaurante. Hay gente bien maliciosa. No sé, ¿qué te puedo decir? Gente muy maliciosa en este mundo, ¿no? ¿Promovía la exaltación de la condición humana? No. ¿El humanismo se difundió gracias al poderío económico? No. ¿Que la burguesía comercial se enriqueció en base a acciones fraudulentas? Ok, se puede desprender eso del texto porque dice malas artes. No es textual, pero se puede inferir. ¿Impulsó el libre pensamiento? ¿Buscaba mantener el orden social establecido? No. Ok, el humanismo impulsó el libre pensamiento racional y crítico. Bueno, no sabemos si es racional, ¿no? Porque el racionalismo es una corriente que viene más adelante, ¿ya? Pero la D no está en relación al texto. La D es como una característica de mi conocimiento cultural general de las cosas. Entonces, la D no podría ser porque escapa un poco de lo que dice el texto, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué podemos concluir del texto? La C, ¿no? Que la burguesía comercial se enriqueció en base a acciones fraudulentas, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos ahora con estas 7 preguntitas de HP en estos últimos minutos. A ver. Rebeliones y conspiraciones criollas. Te voy a poner un drive de Independencia del Perú que tengo ahí, que también tiene bastante contenido. Proceso de independencia. A ver, fácil, la otra semana también hacemos eso, pero la parte de las corrientes libertadoras, no sé, puede ser. El proceso de independencia tiene 2 fases. ¿Sí? Tiene 2 fases. Vamos a verlo así. Tiene 2 fases. La primera fase le vamos a llamar la fase criolla. ¿Ok? Así la vamos a denominar. La fase criolla. Ya. Esta fase criolla, ojo, ¿qué representa?
Estos son los inicios del siglo XIX. ¿Ya? Inicios del siglo XIX. Más o menos, a ver, sería de 1805 aproximadamente a 1800, vamos a poner 19, por ahí, ¿no? El otro lado sería la fase libertadora. La fase libertadora. Esto ocurre del 19, ¿no? 1819 a 1825. Desde el Congreso, desde mucho antes, perdón, desde 1816 más o menos, desde el Congreso de Tucumán hasta la liberación de la Asamblea, hasta la Asamblea de Chuquisaca, que se libera el Alto Perú. ¿No? ¿Quiénes están en esta fase libertadora? ¿Sí? Son 3 momentitos. La primera se le llama Corriente Libertadora del Sur, que ya se involucra con el tema de Perú. Corriente Libertadora del Sur, con un tal Don José de San Martín. Luego viene la Corriente Libertadora del Norte, con un tal Simón Bolívar. Pero entre ellas dos hay una fase conocida como la fase congresal. O sea, el Congreso de la República intentó terminar la independencia. Y aquí el personaje clave se llama Luna Pizarro, que fue el sacerdote que va a liderar el Perú durante la independencia. O sea, un cura lidera el Perú. Ya, eso posiblemente lo veamos la otra semana. Nos concentramos acá, la fase criolla. ¿Qué vemos en la fase criolla, jóvenes? Vamos a ver unos eventos muy interesantes. Primero, que vamos a ver antecedentes con un grupo de personajes ideólogos conocidos como los precursores. Estos ideólogos o precursores los dividimos en dos: los reformistas y los separatistas. Los reformistas son aquellos precursores que hablan de independencia, pero que hablan de una autonomía del virreinato, pero no quieren romper con España. O sea, no hablan de independencia, pero sí te pueden hablar de una especie de autonomía. O sea, que España les dé la capacidad de dirigir el virreinato, pero que ellos mantengan sus privilegios y su estatus, ¿no? Los separatistas son precursores más radicales. Ellos sí hablan de romper con España y generar un proceso de emancipación e independencia. Entonces, ellos sí son radicales, ¿ya? Precursores famosos tendríamos, por ejemplo, en reformistas, tendríamos al maestro de los próceres. O sea que los que pelearon en las guerras criollas de esta parte de la historia peruana se formaron todos en las aulas del Real Convictorio de San Carlos. Y su profesor fue nada más ni nada menos que Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Llamado el maestro de los próceres, jesuita, chachapoyano, ¿no? Instructor de los criollos, futuros próceres del Perú. El siguiente precursor conocido es un abogado de indígenas, pero defendía a indígenas de la nobleza, porque tampoco el tipo quería su plata también, como abogado que era. Y se llamaba José Baquijano y Carrillo, el famoso autor del elogio al virrey Jáuregui, ¿no? Donde criticó al virrey por cómo mataron a Tupac Amaru, ¿no?
O sea, en realidad no era un elogio, ¿no? Era una crítica. O sea, por eso dicen que es una obra satírica, una obra irónica o sarcástica, ¿no? Porque el título no tiene nada que ver con el contenido. Y uno de los reformistas más famosos, el hombre más genio del Perú, y eso que todavía no había nacido yo, pero esta persona, ¿no?, es increíblemente un genio. Te voy a decir algunas de sus profesiones, ¿ya? Era médico, matemático, estadista, contador, asesor de virrey, fue ministro de San Martín, climatólogo, ¿no?, porque hacía temas, meteorólogo era también, anatomista, catedrático, ¿no? O sea, profesor, era también, ¿qué estudios tenía? Periodista, redactor, gestor, o sea, tipo era de todo. Y a esa gente que hacía de todo, o sea, estaba tanto en las ciencias sociales como en las ciencias políticas como en las ciencias naturales, se le decían todistas o enciclopedistas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro gran genio del virreinato, Hipólito Unanue, ¿no? Aparte de ser fundador de la Escuela de San Fernando en Medicina, que hoy pertenece a San Marcos, ¿no? Muy bien. Entonces, para los futuros médicos del salón, los que van a postular a Medicina en San Marcos, ¿sí?, ya saben, tu papi, tu Mickey, tu rey, ¿no?, es Hipólito Unanue. O sea, tú debes, en vez de tener tu póster de tu BTS, tienes que tener ahí tu póster de Hipólito Unanue, ¿no?, si vas para medicina, ¿no? Ok. Ahora, ideólogos y precursores. Estos sentaron las bases, ¿no? Porque como eran ideólogos, solamente mostraron sus ideas. Algunos sí pelearon, por ejemplo, los separatistas sí fueron a la batalla, algunos de ellos, como José de la Riva Agüero, precursor separatista, autor de El Manifiesto de las 28 Causas. Nuestro amigo también Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, bueno, él fue sacerdote, murió en el siglo XIX, del siglo XVIII, disculpen, y escribió su gran obra Carta a los Españoles Americanos, que fue traducida al español por otro precursor separatista, pero venía de Caracas, llamado Francisco Miranda, ¿no? Francisco Miranda y un colombiano llamado Antonio Nariño trajo una obra que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traídos de la Revolución Francesa, lo tradujo al español y lo repartió por todos lados. Entonces, estos son los separatistas, ¿no? Gente que no quería ya saber nada con España, ¿no? Quería romper los lazos fuertemente. Ok. Veamos acá. Por otro lado, ahora sí, viene la figura de las batallas. Para eso se había dado lo siguiente: conspiraciones y rebeliones. Las conspiraciones criollas, y recordemos que criollo es el hijo de un europeo nacido en las colonias o el virreinato. Las conspiraciones criollas eran reuniones secretas para sacar a los virreyes. Las conspiraciones más famosas que hubo en Lima fue la conspiración de los carolinos, que fue la más duradera de todas, en el convictorio de San Carlos, por nuestro precursor Toribio Rodríguez de Mendoza. La otra conspiración interesante fue la de los fernandinos, en la Escuela de Medicina en San Fernando, y dirigida nada más y nada menos que por Hipólito Unanue. Y la otra conspiración conocida fue la de los oratorianos. Ahora, no vayas a pensar que estas tres nada más, no, estas son las más conocidas. Y quien estaba ahí era José de la Riva Agüero. Ya, reuniones, todas ellas develadas. ¿Quién es el virrey que va a enfrentar este tipo de situaciones? Aquí hay que tener en cuenta que durante la fase criolla se vive algo interesante, conocido, jóvenes, como la contrarrevolución de Abascal, uno de mis virreyes favoritos. Un amor-odio con este virrey, porque me gusta su forma de trabajar, pero lo malo que es virrey.
Esto se llama la contrarrevolución de Abascal. ¿De qué año a qué año estuvo Abascal en el Perú? Abascal fue virrey en 1806 y se fue del Perú en 1816. Para que te des una idea, gobernó 10 años. El decenio de Abascal también lo llamo yo. ¿Ok? ¿Y qué crees que hizo Abascal con estas conspiraciones? Las mandó al tacho a todas. Le puso su tate quieto a todos estos líderes. O te calmas o te calmo. Y pararon las reuniones. Como te digo, la que más duró fue la de los carolinos, porque esas reuniones duraron como 5 años. Fue la conspiración más larga. Pero nunca llegaron a algo, ¿no? Pero las ideas se difundían, que ese era de alguna otra forma la parte importante. ¿Ya? Durante los 10 años de Abascal se bajó a las conspiraciones, y no solo eso, sino que también se bajó a las rebeliones. Acá, ¿quién entra? La famosa figura de los próceres. Rebeliones como, por ejemplo, 1811. ¿Sí? 1811. Primer grito de Tacna. ¿Quién? Francisco Antonio de Cela. ¿Qué le hizo a Abascal? Lo derrotó, mandó sus oficiales, lo derrotó y en Lima estuvo preso y luego lo mandaron a Panamá, donde terminó muriendo casi 10 años después. En 1812 se da la rebelión de Huánuco, por parte de Juan José Crespo y Castillo. ¿Qué pasó con este amigo? Lo mataron, lo capturaron y lo terminan matando. ¿Ya? ¿Sabes quién lo mata? José Manuel González Prada, o González de Prada. Tú dirás, profe, me suena José Manuel González de Prada. ¡Ah! Profe, suena a Manuel González Prada. Claro, este es su abuelo. Su abuelo recontra español, autoridad española en los tiempos del virreinato, intendente de Tarma, mata a Juan José Crespo y Castillo. Pero apellido de Abascal. 1813. ¿Sí? Se da el segundo grito de Tacna. Se vuelven a levantar en Tacna contra el virrey y el virreinato en general. ¿Quién? Enrique Payardele. No lo cumple, ¿sí? Lo botan es más, lo vencen en la guerra. ¿Y qué pasó? Se va a Buenos Aires, escapa a Buenos Aires para seguir la lucha y ahí va a morir años después. 1814, 1815, la rebelión más importante de este periodo, la rebelión de Cusco. ¿Quiénes? Los hermanos, no me digas los hermanos Yaipen, ¿eh? Los hermanos Angulo, José, Mariano y Vicente, con Mateo Pumacahua, claro que sí. ¿Qué pasó? También se los bajaron, los mataron a todos, los colgaron. Ya. Oye, Abascal, maldito, ¿qué estás haciendo? Nos estás regalando héroes muertos. Gracias. Abascal es un endemoniado virrey. ¿Sabes lo que me da cólera de Abascal? Que era muy recto, en el sentido de que muy fiel a la corona. Eso es lo que me llega de Abascal. Porque te juro 1000 veces que me hubiese gustado tener un rey como Abascal. Un tipo que sepa hacer las cosas y ponga orden en el país. Claro, pues te digo amor-odio porque obvio me vacila la independencia y todo eso, pero este tipo se bajaba a cada rebelión. O sea, estaba haciendo bien su chamba, ¿ves, muchachos? O sea, le habían mandado a controlar el virreinato y está haciendo su chamba. Se bajaba a las conspiraciones,
se bajaba las rebeliones y no te olvides esto, que mientras él era virrey, alrededor de los virreinatos se habían bajado a los virreyes y él era el virrey que quedaba. Y no solamente le hizo el pare adentro al Perú, sino que cualquier junta de gobierno alrededor del Perú se lo terminó bajando. Se bajó la junta de Quito, se bajó la junta de Charcas, se bajó la junta de La Paz, se bajó la junta de Chuquisaca, se bajó la junta, sí pues, de La Paz y Charcas, está bien. Y se bajó la junta de Chile, de Santiago. Y se bajó, bueno, no pudo bajársela la junta de Buenos Aires porque era la que más lejos estaba. Pero 4 de 5 juntas de gobierno se bajó a Abascal. Y Abascal en su gobierno como virrey, ¿no? Virrey 38, perdón, era el virrey número 38. Virrey 38 de la lista de virreyes. Abascal no soportaba pulga. Y lo que hizo fue alucinante. Trajo Bolivia al Perú, el Alto Perú regresa al Perú. Abascal le dijo al capitán de Chile, compadre, ahora tú me haces caso a mí. Y volvió a traer Chile a Perú. Y al virrey de Nueva Granada le dijo, oye, tú no sabes gobernar tu virreinato, ¿no? ¿Sabes qué? Por un rato yo voy a administrar Quito, ¿ya? Quito vuelve al Perú. Oye, Abascal lo sometió al virrey de Nueva Granada. Lo ayudó a derrotar la Junta de Quito, a darle orden a su virreinato. Oye, ¿por qué crees que te digo que tengo un amor-odio con Abascal? Porque ese pata resuelve adentro y resuelve afuera. O sea, chicas, es el que resuelve, aprendan. ¿Ya? ¿Me entiendes? Por eso es que lo amo y lo odio a Abascal. Porque como funcionario hace bien su trabajo. O sea, lo mandaron a poner orden y puso orden. Tal cual los virreyes tenían que hacer. Pero también lo odio porque retrasó toda la independencia, pues muchachos. O sea, entre comillas, lo que vas a escuchar a continuación es grave, ¿eh? Es grave y va a chocar contra tu identidad. Pero Abascal como virrey retrasó la independencia y nosotros los peruanos en esta época somos los malos de la historia. Perú hace que la independencia regional retroceda varios años. Lo que intentaron hacer en Nueva Granada, Río de la Plata y Chile ya fue al tacho. Abascal le ha puesto orden a toda Sudamérica hispana. Por eso te vuelvo a repetir, para mí es un tipazo, o sea, administrativamente hablando es un tipazo. Pero lo detesto también porque retrasó toda la independencia. Por eso el 2010, cuando hubo el bicentenario regional de México hasta Chile, ¿tú crees que a Perú los invitaron? No, nadie nos invitó a esa fiesta, chicos. El 2010 no celebramos ningún bicentenario. Y hubo en las universidades como Católica, Villarreal, San Marcos, conferencias y todas esas cosas, pero Perú estaba excluido de la fiesta. Lo celebraba Panamá, lo celebraba México, Uruguay, Argentina, lo celebraba todo el mundo, pero Perú no. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué en Perú no se hizo eco de la fiesta del bicentenario regional de toda la zona hispanoamericana? ¿Qué fiesta vamos a hacer si nosotros fuimos los que arruinamos la fiesta, profesor? El Perú, con su ejército virreinal, retrasó todo el programa sudamericano. Y eso no te lo cuentan en el cole, pues. Eso no te lo cuentan en el cole. Felizmente llegué yo a tu vida para iluminarte. Bueno, Abascal es un hijo de su madre, bien plantado el tipo, ¿no? Hizo bien su chamba, 10 años gobernó el Perú, no es cualquier cosa. Y bueno, se bajó a nuestros próceres, nos regaló, como te digo, héroes muy muertos, ¿ya? Y en fin, ¿no? Eso se llama la contrarrevolución. Ya entiendes por qué se llama la contrarrevolución de Abascal. Si en el Perú hubo algún intento de iniciar un programa independentista, nunca se pudo gestar, al menos en la época de Abascal, ¿ya? Y es por eso que Perú hizo su propia fiesta el 2021. Que dijo, ya no me invitan el 2010, me llega, pero yo voy a tener mi bicentenario el 2021. Y para colmo viene pandemia, maldita sea, ¿no? Ni siquiera para celebrar bacán. En fin, son cositas, chicos, son cositas. Vamos con las preguntas. Esas fueron las rebeliones criollas, ¿sí? Justo preciso, 4 minutos para resolver nuestras preguntillas. A ver, rebelión peruana del 11 al 15, estos son los próceres. Las rebeliones criollas fueron movimientos que en distintas formas buscaron la ruptura del vínculo político con la metrópoli. En algunos casos solo se buscó desconocer las autoridades locales. Reformas, ¿no? Las rebeliones criollas eran reformistas. La de los hermanos Angulo ya empezó a tomar cuerpo, reformista y se estaba volviendo separatista, pero es que en el Perú no queríamos romper con la corona española, queríamos romper con el virreinato, o sea, que los criollos asumieran los cargos virreinales.
Y si el rey se oponía, bueno, qué pena, pues ahora ahí sí nos independizamos. Pero la lógica era esa, ¿no? Vive el rey de España, muere el mal gobierno, ¿no? Muere el mal gobierno de los virreyes. O sea, esa era la consigna entre los criollos. Pero bueno, vamos a ver. Juan Francisco, ¿qué pasó acá? Payardel, Enrique Payardel. A ver, estuvo impulsado por el argentino Belgrano, fracasó por la derrota de Castelli en Huaki. A ver, vamos con lo conocido, ¿por qué? Te comento que tanto los dos gritos de Tacna, el primero y el segundo, estaban vinculados al intento de nuestros hermanos, los rioplatenses, a entrar a bajarse a Abascal, pero no podían nuestros hermanos, entraban por el Alto Perú y le sacaban la mura, y Abascal era demasiado bueno, mandaba a sus oficiales y se los bajaba. Entonces no pudieron los bonaerenses. A ver, Juan José Crespo Castillo, 2A, levantamiento de 1812. Cela, Vicente Angulo, derrotado en Humachiri, 4B. A ver, lo más fácil, 2A, 4B. 2A, 4B, ya no hay más. La A. 1C, Payardelli con el argentino Belgrano. Y Cela fracasó por la derrota de Castelli en Huaki en 1811, ¿no? Batalla de Huaki, correcto. A ver, los argentinos, o rioplatenses mejor dicho, intentaron 3 veces entrar al Perú para sacar a Abascal, 1811, 1813, 1815, ¿ya? Y coincidió con justamente 3 rebeliones peruanas, la de Cela, Payardele y la de los hermanos Angulo, que no se concretó. Justamente la de Cela y la de Payardele están vinculadas con las de Argentina o Río de la Plata. ¿La lógica cuál era? Río de la Plata, ¿no? No sé cómo estoy ahorita, cómo me ves tú, pero si entra por Río de la Plata y yo estoy en Tacna, entonces si entra por Río de la Plata por el Alto Perú y gana en Puno, Bolivia, Tacna, si ganaban los rioplatenses y entraban a Puno, se unían con la rebelión de Cela. Juntitos van a Lima y Perú va a mostrarse autónomo. Igualito en el 13, si entraban por el Alto Perú y Payardele ganaba en Tacna, se juntaban e iban para Lima y se acaba todo. Ok, nunca se concretó eso. Las 3 expediciones que vinieron desde Río de la Plata por el Alto Perú o Bolivia para entrar a Perú y sacar al virrey no funcionaron. Y esa es la explicación de por qué San Martín no viene por el Alto Perú y decide venir por Chile y por mar. Porque sabe que 3 veces ya se intentó y la zona Sierra Sur del Perú está súper militarizada. ¿Y sabes por qué está súper militarizada? Porque hace unos años se levantó un tal Tupac Amaru II. Ya está. Número 2. Las luchas anticoloniales en el siglo XVIII y siglo XIX en el Virreinato del Perú fueron diversos tanto en objetivos como en su forma de organización. Mientras la rebelión de Tupac Amaru había movilizado no solo indígenas, sino también a mestizos y criollos, las luchas provinciales mantuvieron una plataforma antiespañola, pero se caracterizaba en su organización por... A ver, te están hablando de las del 19, ¿no? Dirección criolla y participación de la masa indígena. No, la masa indígena no participaba del todo. Los indígenas eran muy coloniales, la verdad, estaban con los españoles. La exclusión de los indígenas de las luchas independentistas, no, o sea, sí habían indígenas, sí habían, solo que no eran la masa, eran más criollos que indígenas. La alianza entre peninsulares, no, para nada. Estar sometidas a los intereses foráneos de criollos rioplatenses, no exactamente. La E tampoco es, bueno, en todo caso sería la A, ¿sí? Se caracteriza por la dirección criolla y la participación del... No le pondría masa, la verdad, pero le pondría el grupo indígena. Pero bueno, va orientado... La A sería la clave, chicos. Ahí sería la A, porque el resto de claves no tiene sentido. La A sería la respuesta. Yo no estaría tan de acuerdo con masa indígena, porque ¿no? Da a entender de que fueron un montón y no necesariamente fue así. ¿Ya? Pero que participaron indígenas, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Con los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua... alianza con algunos caciques, es que como eran locales, por eso es que yo no me atrevo a ponerle la palabra masa, y la participación de indígenas, yo lo dejaría ahí, pero de repente nuestro colega docente que formuló la pregunta lo ve de esa manera, y está bien, de repente debe tener sus argumentos. Yo te digo mi perspectiva nada más. 3. A partir del año 1809, Abascal envió expediciones militares y tomó el control directo de diferentes regiones, Quito, Chile y el Alto Perú, lo que te había comentado, ¿no?
se incorporaron al dominio limeño. Este proceso fue parte de las luchas de Abascal por evitar, la A no es, la B, evitar que se creen juntas de gobierno, ok, eso es cierto. Ajá, la B. Lo que buscaba era, en el Perú no hubo junta de gobierno, pues. Hubo junta de gobierno en Quito, Bogotá, Caracas, Charcas, La Paz, Buenos Aires y Santiago. Son las 7 principales juntas de gobierno y existieron más, hubo más. Pero esas fueron las 7 más importantes. Y en el Perú no se gestó juntas de gobierno. Hubieron conspiraciones, hubo rebeliones, pero no se llegó a concretar una junta de gobierno, o sea, una reunión de criollos sólida, organizada, militarizada, para poder frenar los intentos del virrey de mantener el orden colonial. No hubo, Abascal no lo permitió. La libertad de imprenta aprobada por las Cortes de Cádiz favoreció la discusión de las ideas. En 1811 surgió el primer periódico El Peruano, que se dedicó a expresar el malestar contra el régimen español, aunque no se pronunció abiertamente por un rompimiento. El satélite del Peruano, redactado por un grupo aristocrático, tampoco propuso. ¿Y sabes qué creó Abascal? Un grupo de gente creó El Peruano y Abascal sacó El Verdadero Peruano, sacó otro periódico. Imagínate. O sea, Abascal estaba en otro, ese tipo era un genio, ahorita sea. ¿Cómo no fue rey del Perú, caray? Bueno, del texto anterior podemos concluir que la prensa escrita, surgida en el siglo XIX, fue un importante mecanismo de movilización indígena, no. Estuvo en manos exclusivamente peninsulares, no. No propuso abiertamente la lucha separatista, puede ser, ¿no? Fracasó en su intento de generar una conciencia nacional, también es válido. Era una actividad clandestina e ilegal, no necesariamente. Podrías crear tu periódico, pero con cierto contenido moderado, ¿no? Ok. Aunque no se pronunció abiertamente, tampoco propuso una alternativa. Según el texto, la C, ¿no? No propuso abiertamente la lucha separatista. Según el texto, según el texto. ¿Ya? Porque la D no menciona nada de conciencia nacional, no menciona eso. Hay que basarnos en lo que dice el texto. Bueno, 3 preguntillas más. Uy, ya se nos fue la hora. A ver, rapidísimo. La 5. Las primeras décadas del siglo XIX en Europa y América tenían gran tensión en la invasión francesa, incorporaron estos conflictos políticos y ideológicos sobre la naturaleza y funcionamiento del Estado. Las autoridades metropolitanas y coloniales, metropolitanas recuerda, españolas, coloniales de aquí del virreinato, tuvieron que hacer frente a la invasión francesa, pero en medio de una contradicción entre liberales y absolutistas, muchachos, liberales y absolutistas, ¿ya? Por los liberales vienen de la Ilustración y los absolutistas, gente conservadora, ¿no? La rebelión del Cusco de 1814-15, liderada por el Salvador Angulo Pumacagua, fue la más importante de su contemporánea. Se puede afirmar de ella. Formaron una junta de gobierno en Cusco. Eso sí se puede aceptar, de que fue una posible junta de gobierno peruana creada en Cusco, ¿no? Pero que no llegó a reunir una posición tan grande, pero para la región sur fue interesante. Puede ser, se puede considerar una junta de gobierno en el Perú. La rebelión de los hermanos Angulo fue porque la que más duró. Derrotada en Humachiri, es correcto. Trató de expandir mediante expediciones hacia Lima y el norte del Perú, no. Primero el sur. La idea, la lógica era el sur, 1 y 3. Y nos vamos. La rebelión de Tacneña del 11, dirigida por Cela, y el 13 por Pallardeles, se caracterizaron por, no fueron juntas de gobierno, no llegaron a ser juntas de gobierno. Vinculadas a expediciones replantes que venían por el Alto Perú, correcto. La B es correcta, vamos a ver la C. Vinculadas a la expedición de San Martín, no. Lograr la independencia de Tacna, no. Lideradas inicialmente por caciques, no. La B. La del 11 y la del 13 están como que en línea con las del Río de la Plata. Aarón, te dejo las claves por si alguien no estuvo y les puedes brindar. Nos vemos, gente. Se acabó el streaming de hoy. ¿Sí? No se olviden de yapearme para colaborar, si no, no podemos seguir con estas clases. Mentira.